Y que el Eterno les dé un día extraordinario, lleno de luz, lleno de alegría y disfrutando de las cosas grandes y pequeñas que nos dan. A veces el mismo trabajo lo tenemos que disfrutar y alegrarnos con él, porque ciertamente hay días y mientras podamos hacer lo que tengamos que hacer, le damos toda Rabá a Hashem y por las capacidades y por la fuerza que nos da. Que tengas un día muy bendecido. Estamos en esta semana, estaremos meditando y enseñando acerca de la Parashá Lech Lecha, que ve para ti, vete para ti, dice. Entonces dijo el Eterno a Abraham: vete para ti de tu tierra, de donde naciste, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Entonces haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será tuya la bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y se bendecirán por ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como le habló el Eterno, y fue con él Lot. Abraham era de 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, todos sus bienes que había adquirido y a las almas que adquirió en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y llegaron a la tierra de Canaán. Penetró Abraham en la tierra hasta el lugar de Shechem, hasta el llano de Moré, y el Kenaní entonces estaba habitando en la tierra. Y se mostró el Eterno a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham construyó allí un altar al Eterno, quien se le había aparecido. Se trasladó de allí al monte al este de Bet-El y tendió allí su tienda entre Bet-El y el oeste de Jahai, al este. Construyó ahí un altar al Eterno e invocó el nombre del Eterno. Partió Abraham yendo y viajando hacia el sur. Bueno, pues es una parashá que es extraordinaria, porque de lo que vimos en las parashá anteriores, Bereshit, y luego la parashá Noach, hoy después de haber venido un decreto de parte del Eterno, pues de destrucción para la creación y especialmente para toda carne, como dice la Escritura. Ahora uno de los descendientes precisamente de Noach por la línea de Shem, Abraham, sería nada más ni nada menos el que llevaría la estafeta, que llevaría la antorcha, el que llevaría la luz, el que llevaría el conocimiento y el entendimiento de Dios vivo. Dios, a través de las generaciones, ha escogido ya determinado hombres que verdaderamente tienen un corazón para Él. No es que Abraham era perfecto, pero se estaba perfeccionando y se perfeccionó en ese caminar. Fue un hombre que estuvo involucrado con su padre, como dicen en nuestros libros. Los padres, más bien el padre de Abraham, era idólatra y se dedicaba a todo tipo de situaciones de este tipo y creaba dioses, entre comillas, como nos dice la Mishnah, la tradición oral. Y en este sentido nos hace mirar las luchas que también tuvo que librar Abraham, porque una cosa es ver las cosas y otra cosa es vivirlas. En el caso de Abraham, él vivió circunstancias muy adversas en su vida desde muy pequeño. Tuvo que enfrentar muchísimas situaciones, y el Eterno le envió 10 pruebas que culminarían nada más ni nada menos con el hecho de que el Eterno llamaría a Abraham y le diría que le diera su hijo, su único hijo. Y todas estas situaciones nos hablan precisamente de cómo el Eterno tiene un plan para cada uno. En el caso de Abraham,
desde luego que no era la excepción. Abraham se tenía que perfeccionar, pero hay una característica muy importante en la vida de Abraham. Abraham, cuando descubre que la existencia del único Dios verdadero digamos, se consagra con todas sus fuerzas al servicio de Él. Fue un hombre que no solamente conoció la verdad de Dios, fue un hombre que no solamente entendió que existe un solo Dios, sino lo proclamó. En todos los lugares donde habitó antes de salir de Canaán, como fue allá en Babilonia, como fue también huyendo de Nimrod, se fue hacia las tierras del oriente. Todo esto nos hace pensar precisamente de cómo Abraham tuvo que perfeccionarse, y se perfeccionó hablando de su Señor, hablando de su Creador, hablando de la existencia de ese Creador. Debatía de una manera extraordinaria, dice la Mishnah, y que donde quiera que llegaba y con las personas que tenía que hacerlo, lo hacía, y esto le llamó y le ganó una fama muy extraordinaria, y esa fama extraordinaria era de que fue un hombre de Dios. Por eso se dice que Abraham caminó con Dios, porque no es que sabía de Dios, sino que vivió. Esa es la expresión de caminó con Dios, significa el acercamiento que él tenía con Hashem. Pero no solamente eso, sino que experimentaba, vivía en la realidad de la experiencia de reconocer y conocer al Dios Altísimo, y eso le dio muchísima fortaleza en su vida. Yo voy a decir que eso es algo muy importante, porque al final del día cada uno de nosotros, así como Abraham, cuando se nos revela esta gran verdad del único Dios verdadero, nosotros tenemos que asumir las consecuencias de haber creído, de haber entendido, de haber recibido la luz y el conocimiento del Eterno. No todos lo reciben. A veces pensamos que es para todos, sí es para todos, pero no es de todos. Y tenemos que estar agradecidos, porque hay mucha gente que aún viendo la luz y a la luz del día, viendo la verdad de Dios, simplemente no la acepta. Y prefiere seguir viviendo en el engaño, en la mentira de una religión que los separa de Dios. ¿Es triste? Sí, muy triste, pero es una realidad. Pero que entonces, cuando Abraham experimenta esa revelación de parte del Eterno, hay un cambio sustancial en su vida, y esto produce en nuestras vidas, y nos enseña que produce la verdad de Dios, produce en nuestras vidas un cambio trascendental en ella, no para unos días, no para unos meses, sino para toda la vida. Y entonces uno debe de estar bien entendido que conocer a Dios y reconocer a Dios en nuestra vida no es nada más de a ratitos o como yo quiero, sino tendremos que aprender a vivir y a caminar delante de Dios. Y eso es lo difícil, eso es lo difícil. Es difícil. Fíjense que la Torah dice, y Abraham caminó con Dios. Qué bonito se oye, ¿verdad? Pero la realidad es que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Y qué bueno que esto se dijo, no lo dijo él, sino se dijo de él. Y eso es lo más importante, porque eso asume de que Abraham tenía un gran testimonio, y ese testimonio grande era de que reconocía y que vivía con esa verdad en su corazón, y que lo daba a conocer, no solamente que lo sabía, sino que lo daba a conocer. Y en estos tiempos tan difíciles en que nos tocó vivir, y yo creo para Abraham no crean que fue la cosa de naranja partida, no, ¿qué va a ser? Él tuvo que enfrentar muchas situaciones y mucha oposición. Él vivió también en el tiempo de Nimrod, y Nimrod fue una persona que se opuso con todas sus fuerzas
no solamente a la verdad de Dios, sino a incluso él tomó actitudes junto con su madre para incluso proclamarse Dios y pedir culto como Dios. Por eso no fue fácil para Abraham, porque sufrió mucha persecución. No era solamente de poder hablar, sino simple y sencillamente de la persecución que se da como consecuencia a veces, en muchas ocasiones, en las vidas de aquellos que están dispuestos a dar testimonio de la verdad. Y por lo tanto, pues es un ejemplo extraordinario para nosotros. Abraham, ya hablaremos más acerca del pacto, pero lo que interesa aquí es ahora el testimonio, un testimonio que nos deja Abraham, un ejemplo extraordinario de entrega y de servicio al Eterno, y que por eso se hizo nada más ni nada menos que el padre de la nación de Israel. Por eso es que el Eterno lo llamó y hizo un pacto con él y le dijo que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y haría de él una gran nación. Entonces, pues esa nación era necesaria para que el mundo reconociera que hay un solo Dios, y que aprendiera de a quien se le ha revelado, en este caso al pueblo de Abraham, Israel, reconocieran que ellos tienen y tenían, y hoy todos los que hemos venido y hemos sido albergados en este conocimiento, hoy tenemos la responsabilidad de vivir esa realidad de ese conocimiento, pero también de compartirlo. Son dos pasos: uno es saberlo, la segundo es conocerlo, y el tercero es compartirlo. Y eso es nuestra responsabilidad. Entonces, a veces se tiene, pero no se conoce. Lo tenemos que perfeccionar en nuestra mente, en nuestro corazón. Tenemos que aprender bien este concepto del único Dios verdadero. Y luego tenemos que compartirlo. Así lo hizo Abraham. Él lo entendió, lo perfeccionó a través de los días. No se quedó ahí sentado, a ver, voy a meditar y a ver unos 10 años, 20 años y que medite y me caiga bien, entonces ya empieza. No, por aquí supo, y en ese caminar de dar a conocer y de hacer conocido al Dios Altísimo, se fue perfeccionando en la manera de entender y comprender. Porque la forma en que tú les des a conocer a las personas quién es el Altísimo Creador, el único Creador y el único Dios, en esa medida el Eterno te va revelando y te da mayor conocimiento para que tú incluso le puedas compartir con las demás personas. Pues que tengas un magnífico día y que el Eterno te dé las oportunidades no solamente de comprender mejor la verdad que nos ha dado, que Él es uno y único, pero también que pueda darte el Eterno la oportunidad de compartirlo, y compártelo porque es nuestra responsabilidad. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.